Estimados amigos, sean bienvenidos a este programa, a esta mesa de reflexión en torno a conceptos vertidos en el libro Ideas sobre la libertad que cambian al mundo de Ricardo Salinas. El Centro Ricardo Salinas Pliego se enorgullece de promover buenas ideas, de apostar a la prosperidad incluyente. Y hoy vamos a hablar de algo importantísimo, la libertad política. Vamos a comenzar con un pequeño video con reflexiones de Leonardo Curcio y posteriormente pasaremos a nuestra conversación, a nuestra pequeña mesa de debate sobre temas hondos y relevantes. Sean bienvenidos. Es muy interesante el libro Ideas sobre la libertad que cambia el mundo de Ricardo Salinas. Primero, me sigue sorprendiendo que un empresario que tiene tantos afanes dedique su tiempo a sistematizar ideas que tienen que ver no solo con la economía y la política de nuestro tiempo, sino centralmente con nuestra existencia como seres humanos. Si algo nos distingue del resto de las especies es que los dioses o la naturaleza nos dieron una chispa a la que llamaron libre albedrío. Nuestra capacidad de pensar, de inventar, de innovar, tiene efectivamente este elemento de lo profundamente humano y divino al mismo tiempo. Por tanto, el ejercicio de la misma nos permite no solamente evitar trabajos repetitivos, ahí está la clave de la innovación, encontrar soluciones diferentes a lo que hemos hecho durante generaciones y en términos generales plantearnos nuestra condición de ciudadanos y no de súbditos. Creo que el esfuerzo por poner en el centro de la reflexión la idea de la libertad política, ningún gobierno tiene por qué colonizar nuestras mentes, y la libertad económica, que es la madre de la prosperidad y la innovación, se encuentran en este libro que me permito, por supuesto, recomendar. Estimados amigos, es un gusto que nos acompañen en esta breve mesa de comentario, de discusión, justamente en torno a la libertad política. Y me da muchísimo gusto dar la bienvenida y que nos acompañen tres jóvenes que participaron en el programa Quibernus de liderazgo, impulsado justamente por el Centro Ricardo Salinas Pliego. Stephanie Enaro, te doy la bienvenida. Hola, Stephanie, ¿qué tal? muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Arturo Portillo, qué gusto que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias, José Manuel Musaleno, por estar con nosotros nuevamente. Un honor, muchas gracias. Y bueno, pues tengo también el enorme gusto y privilegio de dar la bienvenida a dos colegas queridísimos, Leonardo Curcio. Sergio, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Y Sergio Sarmiento. Muy bien, Sergio Vela, me da mucho gusto. Gracias, queridos. Bueno, vamos a comenzar. Me parece que es bueno que los que somos menos jóvenes o diríamos más añosos, escuchemos primero a los jóvenes. Y voy a comenzar en esta ocasión por José Manuel Musaleno para que nos comente qué reflexiones tiene en torno a la libertad política. Muchísimas gracias. Primero que nada, los individuos, los ciudadanos deben de tener cuatro pilares fundamentales: la duda, el asombro, la reflexión y la acción. Es decir, muchas veces en las sociedades nos quedamos en la reflexión, en qué está mal, ¿no? Incluso lo pasamos a la crítica, pero no pasamos de la crítica a la propuesta, a la acción. Yo creo que la libertad política nos debe conducir, nos debe impeler, nos debe motivar a la acción social. Más allá de si los estados o no están abiertos, más allá de si los gobiernos o no nos permiten o nos limitan, los ciudadanos debemos de accionar, es decir, de conformar un agrupado de personas, de individuos que creen que las cosas pueden cambiar y que crean ese cambio positivo, por supuesto, en la propia sociedad, aun cuando los estados nos pueden limitar. De hecho, esa es la acción social. La acción social quiere decir, aun cuando existen cadenas, aun cuando existen limitantes, los ciudadanos deben de proponer respuestas, proponer además la vigilancia del propio Estado para que en lugar de tener un Estado maximalista tengamos un Estado mínimo o minimalista en ese sentido. Concluyo con lo que sigue. La reflexión profunda de los individuos dentro de una sociedad es primero de la acción y también de vivir en comunidad. La comunidad en este sentido de política. La política en este sentido del animal racional, como le decían los griegos. Al final del día todos somos políticos, somos entes políticos, decían por ahí, y por eso creer en esta idea falaz de yo soy el Estado, la cabeza del poder, eso es mentira. El Estado en realidad no es y no existe sino dentro de la base piramidal que es el ciudadano, el individuo, y el individuo debe ser libre para que el Estado funcione. Si el individuo no es libre, entonces ese Estado más que funcional es tiránico.
y hay que tener cuidado con los estados tiránicos porque un estado tiránico no tiene ciudadanos, tiene súbditos y aún peor, esclavos. Te agradezco muchísimo, José Manuel. Arturo, a ver, decía la vieja definición aristotélica que suele traducirse como el hombre es un animal racional. Sin embargo, en griego no utiliza Aristóteles la palabra racional, sino político. Anthropos phusei politikon zoon, dice la máxima aristotélica. ¿Qué reflexión te suscita tanto el comentario inicial de Leonardo como lo que acaba de comentar José Manuel? Claro, creo que al final, cuando hablamos de que el ser humano es un ser racional, cuando hablamos de que el ser humano es un ser político o un animal político, estábamos haciendo hincapié a su capacidad para, decía Yuval Harari, dice Yuval Harari, un antropólogo, escritor de Homo Deus, Homo Sapiens, que los seres humanos somos capaces de percibir cosas que no existen, que somos capaces de visualizar entidades que no existen. Y eso es lo que nos ha llevado a crear un gobierno, ha llevado a crear un Estado. Un Estado que no puede existir sin ciertas condiciones físicas, pero tampoco sin ciertas condiciones que son intangibles. Y es nuestra idea de creer que algo más allá nos gobierna. Es decir, las personas que no incumplen la ley, las personas que llevan una vida digna, las personas que llevan una vida pacífica, si bien ciertas religiones a lo largo de la historia habían tomado la posición como instituciones de lograr que esas sociedades se llevaran de manera armónica, la política también tuvo ese efecto en las comunidades. Y al final, crear esa estructura lo que nos permitió fue llevarnos a sociedades más civilizadas. Pero ¿cuál fue el problema? Que mitificamos demasiado al Estado, mitificamos demasiado al gobierno, su capacidad para actuar y su capacidad para generar soluciones. Entonces, cuando confundimos a esa entidad divina que pudo ser Dios en un análisis y lo convertimos ahora en el Estado, a lo que ahora nos gobierna, a lo que ahora nos da una serie de virtudes o de normas que tenemos que seguir, le damos entonces las cualidades de mejorar las condiciones de las personas. Ahora creemos que el gobierno puede mejorar las cosas por decreto. Creemos que nos puede subir los salarios por decreto, creemos que puede mejorar nuestra calidad de vida por decreto, creemos que tiene cierta capacidad más mágica para actuar porque le hemos dado esa idea de que el Estado es más allá que un grupo de hombres. Y precisamente porque es un grupo de hombres es que tiene que tener límites, porque los hombres somos imperfectos, a diferencia de la idea que se tenía sobre los dioses. No puede gobernarnos una institución sin ningún tipo de límite cuando es gobernada o cuando es dirigida por seres que son igualmente imperfectos. Entonces, ¿qué tenemos para defendernos? Instituciones públicas. La idea de la libertad política es contar con suficientes instituciones y educación en la sociedad que nos permitan contrarrestar el esfuerzo del Estado, contrarrestar el esfuerzo del gobierno, que no imponga al Estado sobre nosotros, porque al final el gobierno está a nuestro servicio, no a expensas de nosotros. Y cuando llevas a las personas a pensar en eso, cuando les llevas a creer, hay una frase de Bastiat que habla sobre, no, perdón, la frase no es de Bastiat, pero hay una frase que dice, las personas hablan mucho sobre lo importante que es el Estado para ellos, no se dan cuenta lo importante que somos nosotros para el Estado. No se dan cuenta que el Estado es quien vive de nosotros. Las personas que quieren vivir a expensas del Estado son las que no se dan cuenta que es el Estado la que vive a expensas de ellos. Sí, es Sebastián. Sí, es Bastiat. La idea. Sí. Claro. La frase completa es, todos quieren vivir a expensas del Estado, no se dan cuenta de que el Estado quiere vivir a expensas de nosotros. Exacto. Bueno, Y para cuando se dan buena cuenta es precisión. demasiado tarde. Te agradezco muchísimo, Arturo. A ver, Stephanie, muchísimos jóvenes se encandilan justamente con la idea de un Estado fuerte para lograr lo que denominan justicia social, para hacer frente a carencias de toda índole. ¿Cómo compaginar el entusiasmo juvenil con la conciencia sobre los riesgos justamente de arrogarse el Estado facultades que en realidad deberían ser parte del patrimonio individual de cada persona justamente en ejercicio de su libertad? Claro, es que creo que los puntos que estás resaltando tienen que ver con la libertad y la igualdad. Y ahí nos podemos ir tan atrás como Alexis de Tocqueville cuando llega y ve la democracia en América y dice, bueno, es que América es un país libre porque pues son iguales, ¿no? Y esto hoy está en crisis, ¿no? Por la pandemia, por malas decisiones económicas, la desigualdad aumenta muchísimo en el mundo.
Tenemos que, por ejemplo, América Latina, según la CEPAL, es la región más desigual. Y eso te hace cuestionarte muchas de las funciones del Estado. Pero creo que hay que diferenciar, porque una de las premisas del marxismo es que dice que la dependencia económica conlleva la esclavitud y entonces ahí empieza a unir libertad con riqueza. Y son dos cosas totalmente diferentes que hay que separarlas bien para no caer en esas premisas. La riqueza individual es una cosa y la libertad se conquista día a día. Ahora, también uno de los puntos fundamentales que hay que ver es lo que decía Karl Popper. Bueno, si tenemos un Estado que dice que se va a ocupar de todos y que nos va a surtir todas nuestras necesidades, corremos el riesgo de perder la libertad, porque esa igualdad nos puede costar demasiado y ya no vamos a disfrutar de la libertad cuando supuestamente seamos todos iguales. Y también hay que ver que esta libertad y el papel del Estado de alguna manera tienen una dimensión política, pero también tienen una dimensión un tanto heroica. Vámonos a la Revolución Francesa, que es la madre del sistema político actual. Libertad, igualdad y fraternidad. Pero no puede haber libertad si la igualdad no se garantiza con un Estado de Derecho fuerte. Entonces creo que ahí se definen los papeles que debe tomar el Estado. Justamente ahí, cuando hablamos de la igualdad, no es la igualdad natural, estamos hablando de lo que los griegos llamaban isonomía, que era justamente el término original para lo que hoy solemos llamar democracia, que es la igualdad ante la ley, que la ley no haga distingos favoreciendo a uno y desfavoreciendo a otro, sino que sea un punto de partida común. Ahora le voy a preguntar a mi querido Leonardo Curcio a partir de una reflexión justamente por esta idea de pasar de la duda al asombro, a la reflexión y a la acción. Decía Gustave Le Bon que el pensamiento sin acción es un espejismo vano, pero la acción sin pensamiento es un esfuerzo inútil. ¿Qué opinión te merece toda esta serie de reflexiones que o que estamos compartiendo en torno a la libertad política? Yo creo que la libertad política se ve acechada en estos tiempos y hay que cuidarla mucho. Déjame pensar que el Estado es una especie de mandrágora, esta especie de planta espantosa que hay que estar podando de manera cotidiana y además recordándole cuánto nos cuesta regarla, ¿no? Es decir, y comedia de Maquiavelo. Comedia de Maquiavelo. Pero aquí el gran tema es, te crece la mandrágora y de pronto quiere hacer un montón de cosas porque supone que los demás no lo van a hacer. Yo creo que hay que recordarle las funciones regias, es decir, oiga, usted está aquí para dar la defensa nacional, garantizar su supremacía en el territorio, que no haya crimen organizado que se imponga sobre el Estado, ni haya ningún otro factor que impida que las reglas que nos hemos dado para convivir se den, que dé usted los servicios públicos fundamentales, ¿por qué no provee a los ciudadanos de identificación y nos permite hacer nuestra vida? Ya una vez que cumpla todo eso, ya a lo mejor la mandrágora puede pensar que puede cumplir funciones decorativas y hacer otras cosas. Yo creo que al Estado hay que recordarle que cuesta mucho, o sea, 1/3 de lo que ganamos se lo damos efectivamente para que funcione y los temas esenciales en los que debería cumplir no lo está haciendo, no te garantiza igualdad ante la ley. Seguridad. La seguridad, en este país la impunidad, tú puedes matar a un periodista y traes 90% de impunidad, o sea, es casi un delito que no se persigue. Entonces, oiga, en vez de tener estas arrogancias que tiene últimamente, querer hacer más, crear empresas estatales por aquí y por allá, ¿por qué no se ocupa de lo esencial, mandrágora querida, y ya empezamos a funcionar? Creo que son tiempos aciagos para la libertad política, porque cada vez florecen esto que llaman ahora democracias iliberales, que es concentración de poder en un individuo. El pensamiento liberal algo ha tenido claro. Para evitar efectivamente el despotismo, hay que diseminar el poder entre el máximo número de individuos. Nuestros vecinos inventaron el federalismo y dijeron, a ver, mientras más gente tenga poder, nadie le puede imponer al otro las reglas fundamentales. Y la segunda,
tú eres abogado, es la estabilidad de las normas que nos hemos dado. O sea, la garantía de mi libertad es que a mí no se me va a ocurrir de pronto decir, me encantó el libro de Sergio y me lo apropio. O cualquier otra cosa que en atribución, digamos, de las funciones que tiene un Estado se pueda hacer para atentar en contra del otro. Por tanto, yo creo que en estos tiempos en los cuales tenemos tantas tentaciones de estar reformando los textos fundamentales y esta peligrosísima enfermedad que es concentrar poder en un individuo, hay que conjurarlos. Y como decía hace algunas semanas, la libertad es una proeza de la humanidad que lleva 300 años floreciéndola. Cuidémosla. Gracias, querido Leonardo. Querido Sergio, a ver, a partir de lo que se ha estado comentando, a mí me queda una gran inquietud. Uno, ¿por qué este resurgimiento de totalitarismos, de autoritarismos y de fascinación por ese tipo de experimentos políticos que hace poco más de 30 años dábamos por muertos? Incluso alguien se atrevió, a mi juicio, con poca seriedad intelectual, a hablar del fin de la historia. La historia no cesa. Fukuyama, exactamente. Pero bueno, ¿por qué vemos este resurgimiento y cómo contrarrestarlo? Yo creo, Sergio, que a todo lo largo de la historia los políticos han tratado de lograr un poder máximo, el máximo poder que puedan obtener, y hemos visto también que a veces los propios ciudadanos se sienten más protegidos por un Estado paternalista, el Estado nana que le llama Ricardo Salinas Pliego aquí en su libro, un Estado que supuestamente te va a facilitar toda la vida y te va a resolver todos los problemas. Aquí lo tuvimos en México. Yo nací, crecí, me desarrollé personal e intelectualmente en un México semi-autoritario, lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. ¿Qué pasó? Yo tenía que luchar, naturalmente, por la libertad política y por la democracia. Y logramos construir una democracia en México con muchos trabajos y me parece que tenemos que defenderla. Pero también tenemos que conocer, me parece muy importante, Sergio, los límites de la democracia. Vamos a suponer, aquí somos 6 personas, vamos a suponer que somos 5 lobos y una oveja. No vamos a someter a votación democrática qué vamos a tomar para cenar, qué vamos a tener para la cena, porque ya sabemos que vamos a violar los derechos de una de las personas que están aquí. Creo que la democracia es perfecta. Decía Winston Churchill que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. Tenemos que, por supuesto, tener democracia, pero no tenemos otra forma de tomar decisiones, de decidir quién va a gobernarnos a nosotros como sociedad. Pero no olvidemos que no podemos tomar decisiones solamente por mayoría de votos cuando se están violando los derechos de las minorías. Si toda la población dice, le voy a quitar el dinero a esta persona y me lo voy a quedar, no podemos aceptar eso. Eso no es un derecho que tengamos. La libertad de la sociedad o la posibilidad de la democracia para tomar decisiones debe estar limitada por los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos. De manera que está aquí la reflexión también en el libro de Ricardo Salinas Pliego, y la reflexión es, por supuesto, que queremos una democracia, y yo, que he vivido en un México semidemocrático, semiautoritario más bien, creo que debemos defender la democracia, pero sin nunca olvidar que la democracia no se puede utilizar para violar los derechos de propiedad, el derecho a la vida, los derechos de las personas, los derechos personales, con quién me voy a casar, con quién me voy a casar, una persona de mi mismo sexo, una persona de otro sexo. No puede ser que la democracia viole los derechos individuales. Te agradezco muchísimo, Sergio. Como verán ustedes, estimados amigos, el tema no solamente tiene una vigencia enormemente preocupante, porque de veras es fácil caer en este espejismo, en esta idea de que si otro, dígase el Estado, toma las decisiones por uno, a uno lo relevan de responsabilidades. Sin embargo, en el momento en que vemos de veras amenazada nuestra libertad, empieza el lamento por haber permitido justamente que la libertad política, que ha sido, como se ha mencionado reiteradamente, un logro histórico, una proeza, una hazaña, un punto de partida, no de llegada, porque es justamente a partir de ahí que se construyen las sociedades
libres, las sociedades abiertas. De tal suerte que este libro, las ideas sobre la libertad que cambian el mundo, de Ricardo Salinas Pliego, tiene una importancia mayúscula. Quiero agradecer de todo corazón que nos hayan acompañado en esta mesa 3 jóvenes que han participado en el programa de liderazgo juvenil. Stephanie Enaro, muchísimas gracias por acompañarnos. José Manuel Musaleno, muchísimas gracias. Le agradezco la invitación. Arturo Portillo, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y a 2 queridísimos colegas, Leonardo Curcio, muchísimas gracias. Querido Sergio Sarmiento, gracias por estar con nosotros. A ustedes por acompañarnos, muchísimas gracias.